Muy buenas noches a todos mis hermanos y hermanas que se encuentran conectados a esta hora de día domingo. Vamos a dar comienzo a este servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y antes que todo, me gustaría a través de este abrazo virtual expresarle todo nuestro cariño a ustedes, mis hermanos y hermanas que nos acompañan cada día domingo, y por supuesto a aquellos también que nos acompañan en modo diferido para mirar esta meditación. En nombre de todos los hermanos y hermanas que componemos Fe en el siglo XXI, le expresamos nuestro cariño fraterno, y también en nombre de todos los hermanos y hermanas que estamos comenzando a participar en esta nueva iglesia que se ha formado en Chile, Iglesia Evangélica de Fe Pentecostal. Que el Señor les bendiga grandemente, le deseamos lo mejor para su vida espiritual. El día de hoy, mis hermanos, vamos a meditar en un tema que hemos titulado El impacto cósmico de la resurrección de Cristo. Como sabemos, hoy, domingo, celebramos, ¿no es cierto?, este gran milagro de nuestro Dios, ¿ya?, haber resucitado a su Hijo Jesucristo, mi hermano, para que usted y yo podamos tener vida. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo son algo importante para la vida de nosotros los cristianos. Y por eso que es valioso poder meditar en esto. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Mateo capítulo 27, versículo 54. Dice lo siguiente: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Amén. Vamos entonces a orar al Señor para que Él nos edifique a través de su palabra. Oremos al Señor. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta palabra maravillosa. Y también te agradecemos por este precioso día en el cual recordamos ese gran evento, ese gran milagro, Padre amado, que tú hiciste junto a tu Hijo Jesucristo y el Santo Espíritu, esta Santa Trinidad unida, haciendo este acto de redención. Señor amado, qué maravilloso, y por eso te agradecemos, Padre bendito. Qué maravilloso milagro. Dios mío, yo te agradezco por esta palabra y te pido que por favor, Padre amado, tú edifiques nuestras vidas, Padre, a través de esta palabra, y que podamos ser fortalecidos a través de esta meditación, Señor amado, y agradecemos este gran milagro que tú hiciste hace poco más de 2000 años atrás. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias. Y de todo corazón, y te pedimos que esa obra que se inició con cada uno de nosotros hace algunos años atrás, hoy día continúe siendo fortalecida, Padre bendito, a través de tu Santo Espíritu que opera en nuestras vidas. Todo esto te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, como decía anteriormente, hoy es un gran día para nosotros los cristianos, para todo el mundo cristiano. Es un gran día, mis hermanos. Un día que tenemos que celebrarlo con alegría, con regocijo, mis hermanos. Que tenemos que glorificar a Dios. Levantó hoy usted
sus manos al cielo, glorificando al Señor por tan gran milagro que Él hizo, haber resucitado a Cristo, nuestro Salvador. Por ese gran milagro usted y yo tenemos vida, mi hermano. Tenemos vida, y vida en abundancia. Una de las cosas que me llama la atención de este pasaje que nosotros leímos acá en Mateo, en el capítulo 27, versículo 54, es que dice que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, ¿ya? La muerte de Jesús no fue cualquier muerte, ¿ya? Incluso en el medio en el cual se encontraba, por varias razones, ¿ya? Una de ellas tiene que ver con que en ese momento, en esa semana, era una semana en la cual se celebraba la Pascua, ¿ya? Y justamente muchos peregrinos, mucha gente venía de distintos lugares a Jerusalén a celebrar esa gran fiesta. Entonces había mucha gente en la ciudad de Jerusalén. Por otro lado, también Jesucristo era reconocido por muchos como el Mesías. Otros también lo reconocieron y de hecho Él entró a Jerusalén y muchos lo reconocieron como el Rey de los judíos. Y es la razón por la cual también, mis hermanos, ahí hay una connotación política. Y por esa razón, como Judea estaba siendo gobernada por Roma, entonces había temor entre las autoridades de que algo pudiera ocurrir. Y por esa razón es que esta palabra que dice el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, es una palabrita, mis hermanos, que significa que están vigilantes, atentos a lo que pudiera ocurrir mientras se daba muerte a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y aquí nos relata algunas cosas que estaban haciendo aquellos varones, aquellos soldados. Y no eran pocos, mis hermanos, ¿ya? Se estima, bueno, un centurión normalmente podía estar a cargo de muchos soldados, pero lo normal era que estuviera siempre con un cuaternión que se llama, que eran alrededor de 4 soldados, más él 5, pero para situaciones ya un poquito más conflictivas podía llegar hasta 10, 12 soldados más o menos. Se estima entonces que en esta muerte de nuestro Señor Jesucristo alrededor de 10 soldados, 12 soldados, pongámosle, es lo que había en aquel lugar. No lo dice la Escritura, pero pensando un poco en la connotación que tuvo la muerte del Señor Jesucristo, lo más probable es que haya sido una guarnición de 10, 12 soldados, ¿ya? Por lo tanto, mis hermanos, entendiendo que los soldados romanos no eran hombres, débiles, sino que eran hombres valientes también, ¿ya? Eran temidos, ellos no se asustaban por cualquier cosa. Sin embargo, dice acá que visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, ¿ya? Y anterior a este versículo, se habla de algunas cosas que ocurrieron en aquel lugar. Usted conoce la historia de este evento. De hecho, este capítulo es un capítulo que se lee mucho, especialmente en esta época, en este tiempo. Así que yo le invito a que lo lea. Nosotros solamente vamos a revisar algunas cositas. Pero acá dice, mis hermanos, que dado el terremoto y las cosas que habían sido hechas, dice, temieron. Estos soldados temieron, ¿ya? 10, 12 soldados romanos, mis hermanos, que son temidos por otros soldados, ellos sintieron miedo. Sintieron miedo. Y dice la palabra del Señor que temieron en gran manera, y producto de este temor que hubo en sus vidas, dijeron lo siguiente. Mire la conclusión preciosa que ellos extraen.
verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Ya? En el versículo 50 de este capítulo dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo expiró, murió. Y dice que cuando Él muere, ocurre esto. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Algo impactante, mi hermano, lo que ocurrió en el templo. Y dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron, mi hermano. O sea, de verdad fue algo impactante. Y se abrieron los sepulcros, esto es maravilloso, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, mi hermano. O sea, hubo una resurrección de muertos también. No como la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es la resurrección final, esa prometida a usted y a mí, ¿ya? Una resurrección donde nunca más se va a ver muerte. La resurrección de estas personas, acá que se enumeran, fue resurrección efectivamente, pero que ellos después volvieron a morir. Dice, santos resucitaron. Y dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, es decir, después de que Jesucristo resucitó, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, mi hermano. Este es un tremendo evento. Es un tremendo milagro que ocurre acá. Impactante, mi hermano. Es bonito meditar en esto porque nos muestra que la muerte y resurrección de Jesucristo no fue cualquier cosa, mi hermano. Fue algo tremendo. Y por eso dice la palabra del Señor, que al conocer todas estas cosas, el centurión y los soldados temieron en gran manera, al extremo que concluyeron verdaderamente este era Hijo de Dios. Qué preciosa es la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es para redimir, ¿ya? Pero cuando nosotros queremos hablar de redención, muchas veces la palabra que se nos viene a la mente es la justificación. Se nos vienen, por ejemplo, el versículo en Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, la justificación es importante, pero la redención, mi hermano, si queremos hablar de redención, nos debemos partir con la justificación. Tenemos que partir con la creación, ¿ya? Y en Génesis, yo no voy a hablar de ese tema, pero usted puede leer Génesis 1, donde se muestra cómo Dios creó todo lo que nosotros vemos, todas las cosas, incluido usted y yo, fuimos creados por Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando Él creó todas las cosas, Él, a medida que iba creando, Él decía que veía lo que Él creaba y lo encontraba bueno. Pero cuando creó al hombre y a la mujer, dice que encontró todo bueno en gran manera, mi hermano. O sea, todo lo que Dios hizo fue bueno. Fue bueno. Luego usted entiende, ¿no es cierto? Y ya conoce la historia de que a raíz del pecado, todo esto se desfigura, ¿ya? Y la redención, mis hermanos, según la palabra original, tanto en hebreo como griego, tiene la idea de rescate, de liberación, restauración de lo que le pertenece a Dios, porque todo esto le pertenece a Dios. La creación, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, el universo, incluso lo que está más allá del universo, todo le pertenece a Dios. Es creación de Dios.
Y por eso, mis hermanos, es que la redención no solo es espiritual, sino también es algo histórico, porque es parte de la historia de la humanidad, pero además también es algo físico. Entonces, podemos ver la redención como Dios actuando para recuperar lo que es suyo y traerlo al propósito original, a su diseño original. Por eso que siempre nosotros, mi hermano, tenemos que mirar hacia el diseño original de Dios, que gracias a Dios, por su palabra, lo podemos encontrar, mi hermano. El diseño original de Dios para usted y para mí. Porque entendemos que esta acción de redimir de Dios es para llevar todo al estado original, mi hermano, al propósito original. Y esto lo enseña también Colosenses. ¿Ya? Vamos a leer en Colosenses capítulo 1. Pablo lo enseña allí. Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 17. Mire lo que dice acá. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, y ese Él se refiere a Jesús, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y miren lo que dice el versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud en Jesucristo, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gracias al Padre por esto tan maravilloso que Él hizo. Qué precioso. Por eso dice, por cuanto agradó al Padre. Qué maravilloso, mi hermano. Por eso es que hoy es un día para regocijarnos, mi hermano, nosotros los cristianos, para meditar en esto tan maravilloso que el Señor hizo. La redención, mi hermano, no es un evento aislado, ¿ya? La resurrección de Cristo no es un evento aislado, sino que es parte del plan de redención del Padre. Y se enmarca en una gran operación de rescate divina que está planificada desde el comienzo. ¿Ya? Fue establecido así. Fíjense ustedes que la razón por la cual muchos eruditos a través de la historia cristiana suelen llamar a la muerte y resurrección de Jesucristo como un evento cósmico, mi hermano, es porque es algo que trasciende la tierra, el universo y llega hasta la esfera espiritual, mi hermano. No es algo local, no es algo antropológico solamente, algo que concierne a los seres humanos, ¿ya? Es algo que toca toda la creación, mi hermano, y afecta toda la creación. La pregunta es, ¿qué es lo que es un evento cósmico? ¿Ya? Un evento cósmico, mi hermano, tiene que ver con algo grande, ¿ya? Algo universal, algo que trasciende, mi hermano. Buscando una manera de explicar la idea de un evento cósmico, creo yo que la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo puede ser análoga a estas dos imágenes, ¿ya? Una de ellas tiene que ver, y una imagen que usted va a ver ahora en su pantalla, el choque de dos hoyos negros, ¿ya? Esto, mis hermanos, fue detectado el año 2015 por un interferómetro, ¿ya? Y este choque de dos hoyos negros
ocurrió hace 1.3 billones de años atrás, ¿ya? Los científicos, a través de un instrumento muy sensible, ellos detectaron ondas gravitacionales el año 2015 y permitieron recolectar datos que fueron los que posteriormente se simularon y es la imagen que usted está viendo en este momento. Ahí se ve, mi hermano, como dos hoyos negros están moviéndose hasta que finalmente colisionan y se transforman en un solo hoyo negro, ¿ya? Pero fíjense ustedes que lo que está moviéndose alrededor de esos hoyos negros es espacio, ¿ya? Es materia que se está moviendo. ¿Y cómo se mueven? Hay ondas gravitacionales que están saliendo de esa colisión y que al día de hoy, mi hermano, a través de este instrumento, LIGO, el año 2015, se detectaron estas ondas gravitacionales provenientes de ese gran evento. Ese es un evento cósmico que afectó a todo el universo, ¿ya? Bueno, la muerte y resurrección de Cristo también es un evento cósmico que impactó todo el universo, mi hermano. Mucho más poderoso que esa colisión de hoyos negros, ¿ya? Otra imagen, mis hermanos, tiene que ver con el imaginarse un lago totalmente quieto, el agua quieta, y usted va, algo que normalmente nosotros hacemos, vamos y tiramos una piedrecita dentro del lago. Y cómo esa piedra, al tocar la superficie del agua y penetrarla, comienza a generar ondas que se propagan, mi hermano. Son ondas circulares que se van propagando, e incluso pueden llegar a la orilla, al otro extremo del lago. A lo mejor no de manera visible, pero parte de ese efecto de la piedra va a ser propagado hacia la otra orilla. Bueno, esa es la idea de algo cósmico, algo que ingresa, y así fue como Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, por el cual nosotros debemos dar gracias al Padre, Él ingresó hace 2000 años atrás a la historia de la humanidad, mi hermano. Ingresa a esta esfera física e impacta cósmicamente, es decir, la muerte y resurrección de Cristo generan ondas, al igual como estas ondas que usted vio, generan ondas, mis hermanos, que impactaron no solamente a la Tierra, impactan el universo y también impactaron el mundo espiritual. Y eso lo dice la Escritura, mi hermano. Si es maravilloso lo que el Señor Jesucristo hizo. Qué precioso, mi hermano. Entonces, un evento cósmico, mis hermanos, se refiere no solo a algo grande, sino a algo que afecta todo lo que existe, ¿ya? Visible e invisible, material y espiritual. Incluso, mi hermano, en el tiempo, el impacto de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo impactaron no solamente el presente en el siglo I, sino que el futuro. Usted y yo estamos en el futuro. Nos impactó a nosotros. Pero no solamente a nosotros, impactó también el pasado, mis hermanos. Qué tremendo es pensar en el impacto de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, mi hermano. Así es la resurrección de Cristo. No destruye. Él no vino cuando ingresó acá como ingresaría un meteorito a la tierra destruyendo. No, Él no destruyó nada, pero Él vino a reordenar todo. Él no vino a desintegrar algo, vino a restaurar todo, mi hermano. Qué maravilloso es, mi hermano. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algunos pasajes, mis hermanos, que hablan acerca de indicaciones de la resurrección de Cristo como algo cósmico.
Vamos a leer en Mateo 27:45. Dice lo siguiente aquí. Y dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hermano, se oscureció la tierra. Se oscureció la tierra. En otras palabras, la creación reaccionó a la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el madero de la cruz. La naturaleza, la creación reaccionando, mi hermano. Mire lo que dice en el versículo 52 al 53, que ya lo leímos. Dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es decir, la muerte, el enemigo suyo y el enemigo mío, fue sacudida por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo decía, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón ahora? ¿Dónde? Si la muerte fue vencida por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Y Mateo capítulo 28, versículo 2 dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Mis hermanos, cuando Cristo resucita de entre los muertos, dice, hubo un gran terremoto. ¿Se da cuenta? La resurrección de Jesucristo también vuelve a sacudir la tierra. La tierra también reacciona a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el creador de todas las cosas, mis queridos hermanos. ¡Qué maravilloso es! También hay una parte en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 15, donde Pablo dice que, y despojando a los principados y a las potestades, y aquí mi hermano está hablando de potestades que están en los aires, es decir, trasciende este universo físico, ¿ya? Si nosotros tuviéramos, mis hermanos, el poder como para hacer un corte a esta realidad física y abrir, digamos, como cortina esto físico, veríamos el espacio o la esfera espiritual. Y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo impactaron también ese mundo, esa esfera espiritual. Pablo aquí la reconoce y dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Y dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él venció a esas potestades que están en los aires y que muchas veces están activamente trabajando para desviar a esta humanidad de Dios. Pero ellos ya no tienen poder sobre nosotros, especialmente sobre quienes creemos y nos aferramos a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no tienen poder sobre usted ni sobre mí, mi hermano. No tienen poder, porque Cristo los venció en la cruz. ¡Qué maravilloso, mi hermano! Luego, también hay un pasaje en la Escritura donde Pablo nos habla, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, y dice que una nueva creación comienza. Este famoso versículo que muchas veces se cita, dice, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, unido a Cristo, ese en significa en unión con Cristo. Usted y yo estamos en unión con Cristo, tratando de parecernos a Cristo, mis hermanos.
pidiéndole al Espíritu de Dios que nos haga semejantes a Él. Eso significa estar unido a Cristo. Y dice que cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, porque si usted está unido a Cristo, está unido a la vid, el Espíritu de Dios está haciendo un trabajo maravilloso en su vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una nueva creación comienza. Qué maravilloso. Y no solamente Pablo lo indica en la carta a los Corintios, también fíjense ustedes que en Romanos, capítulo 8, versículo 19 al 22, Pablo hace una afirmación pero maravillosa. Miren lo que dice acá. Hablando de la creación, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, mi hermano, sino por la causa del que la sujetó en esperanza. Hay alguien que la sujetó en esperanza, Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, mi hermano. Mire qué precioso, esperando ser liberada, pero ya fue liberada en la cruz, solamente falta que aparezca el sonido final de la trompeta. Pero está esperando, al igual como nosotros, ese sonido final de trompeta para que todo cambie, mi hermano, todo sea transformado en un abrir y cerrar de ojos, mi hermano. Qué maravilloso. Fíjense ustedes que la salvación es provista para toda la humanidad, gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 9, vamos a leer esa referencia, Hebreos capítulo 9, versículo 26, dice lo siguiente. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Jesucristo, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, presentándose una vez y para siempre, mi hermano. Y sacó del camino al pecado, porque en Cristo Jesús la razón por la cual Él muere y resucita de entre los muertos es para liberarlo a usted del pecado, mi hermano. Ya no somos esclavos del pecado. Usted ya no es esclavo del pecado. Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 14, el pecado ya no se puede enseñorear de usted porque vivimos bajo la gracia. Quienes vivimos bajo la gracia, quienes aceptamos este precioso milagro de resurrección de nuestro Señor Jesucristo y nos aferramos a Él, vivimos bajo la gracia. Y el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Por eso es que Juan decía, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense ustedes que Jesús vino y entró a la historia de la humanidad, tal como esa piedrecita que ingresó al agua, así también ingresó nuestro Señor Jesucristo a la historia de la humanidad, y con esas ondas que Él fue generando, que generó este gran milagro, no solamente afectó a las generaciones futuras, afectó por supuesto a la generación presente, pero también a la generación pasada. Esas ondas que generó
muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los antiguos las llamaban las ondas de amor. Yo recuerdo haber escuchado hermanos antiguos que hablaban de las ondas de amor de nuestro Señor Jesucristo. Él nos atrae con sus ondas de amor. Qué maravilloso es meditar en esto. Fíjense ustedes que en general, desde que parte la humanidad hasta el día de hoy, han nacido, han venido a esta tierra. Si sacamos el número acumulado de todos los que han nacido, ¿ya?, o de todos los que han existido en esta tierra, han existido alrededor de 117 billones de personas, de seres humanos, ¿ya? Y fíjense ustedes que en el siglo I, cuando ingresa a la historia de la humanidad nuestro Señor Jesucristo, en el siglo I, solamente el 7% de esos 117 billones de personas que han existido en la Tierra habían ya nacido. Solamente el 7%. Hoy día existen 8 billones de habitantes en la Tierra, ¿ya? Estamos hablando del número acumulado de todos los que han existido alguna vez en la Tierra, ¿ya? 117 billones de personas. Y fíjense ustedes que Él vino, curiosamente, la entrada de nuestro Señor Jesucristo en la historia de la humanidad ocurre justamente a un nivel de población bajo. Solamente el 7%. La curva de crecimiento poblacional tiene una forma de S, ¿ya? Se llama curva logística, que modela justamente el crecimiento poblacional. Y el gran disparo de la población parte alrededor del año 1500, 1800, ya empieza a despegar y hoy día está en la cima, o sea, estamos en la explosión de la curva S, porque es como tiene una forma de S la curva logística. Entonces Él vino a proveer salvación, mi hermano, a la humanidad a tiempo, mucho antes que se produjera esta tremenda explosión de población. Gracias del Señor, mi hermano. Gracias al Señor. Vino a traer salvación a los muchos. Por eso que Él habla de los muchos, los que vienen a futuro. Salvación a los muchos. Pero no solamente eso, mi hermano. El impacto cósmico de la resurrección de Jesucristo significa, mi hermano, que aunque ocurrió en ese momento histórico en el siglo I, pero esa salvación opera desde tiempos eternos en Dios, ¿ya?, y que alcanza tanto a los que vivieron antes de Jesucristo como a nosotros los que hemos vivido después de Jesucristo. Y esto es algo, mis hermanos, que también lo indica la Escritura. Hay un pasaje muy conocido que muchas veces se utiliza para justificar otro tipo de teologías, ¿no es cierto?, que dice en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿ya?, aquí Pablo, bueno, hay muchos que dicen que lo que está diciendo Pablo está entregando una fórmula soterológica como el hombre y la mujer es salvado. Pero hay muchos cristianos antiguos, ¿ya?, que difieren de este tipo de pensamiento y que entregan una interpretación distinta, ¿ya?, a este versículo bíblico. Y cuando él dice, porque a los que antes conoció, se está refiriendo simplemente a personas que vivieron bajo el pacto antiguo. Él viene hablando en el libro a los Romanos acerca de Abraham, acerca de Isaac, de los padres, ¿ya?, del pueblo de Israel. También menciona, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo
25 dice, para manifestar su justicia, al final, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Ya? Es decir, cuando él está hablando a los que antes conoció, está haciendo referencia también a esas personas que vivieron bajo el pacto antiguo, bajo el pacto de Moisés, incluso antes que el pacto de Moisés. Mi hermano, Dios conocía, él sabía, porque él planificó la venida de Cristo en el siglo I de la historia de la humanidad, ¿ya? Y él, al planificar aquella venida en ese tiempo, él, sobre la base de ese gran milagro que iba a ocurrir, de ese gran impacto cósmico sobre toda la creación espiritual y física, sobre esa base, él otorgó gracia a la gente antigua, mi hermano. Por eso vemos a hombres como David, como Daniel, como José, como Abraham. Y por eso que la palabra del Señor dice que Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia, porque a cuenta de este gran milagro cósmico, que no solamente afecta al pasado, sino que también al futuro, él entregó gracia a aquellos hombres. Y esto también, mi hermano, algo muy parecido lo dice también el apóstol en Hebreo, en el capítulo 9, versículo 15. ¿Ya? Si usted lee allí, dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, es decir, la muerte de Jesucristo también ayudó o genera remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. O sea, no solamente, mis hermanos, es redención hacia el futuro, sino que redención hacia atrás. Qué maravilloso es meditar en esto, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es tan impactante, mi hermano, que cuando nos ponemos en el lugar de estos centuriones, imagínese usted, está allí en el Gólgota, mirando cómo su Señor Jesucristo es crucificado. Hombres insensibles están llevando a nuestro Salvador a la muerte. Pero todo esto es parte del plan del Señor, del plan de Dios, porque lo que está ocurriendo allí es un evento cósmico. Un evento cósmico. Y imagínese usted, viendo todas estas cosas, ¿concluiría usted lo mismo que los soldados romanos? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Era Hijo de Dios. Qué maravilloso, mi hermano, meditar en todo esto y llegar a esta conclusión. Usted y yo, mi hermano, hemos sido beneficiados por el milagro de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido llamados a ser parte del reino de Dios. Y el reino de Dios, mis hermanos, tiene que ver con la acción de Dios en la tierra, ¿ya? Tiene que ver con lo que Dios está haciendo hoy día en la tierra, y no solamente en la tierra. Está trabajando también en la esfera espiritual, mi hermano. Entonces, ser salvos significa, mi hermano, si usted y yo hemos sido salvos, significa que debemos ser hallados en lo que Dios está haciendo hoy día en la tierra. Eso significa estar bajo el reino de Dios. Que usted y yo estamos siendo hallados, encontrados. Nos encontramos haciendo algo en lo que Dios está haciendo en la tierra. Somos, mis hermanos, agentes, ¿ya?, del reino de Dios. Somos como puertas por las cuales otros también pueden acceder a Dios. ¿Por qué?
a través de nuestra predicación, de nuestro testimonio, mi hermano. Por eso es que es tan importante que usted predique, que usted no calle, que usted hable el verdadero evangelio. Entonces la pregunta, mi hermano, es, aceptar a Cristo no solo es una decisión personal, mis hermanos, sino que también aceptar a Cristo tiene que ver con alinearse, como decíamos, alinearse con lo que Dios está haciendo hoy día en la tierra, porque Él está trabajando hoy día en la tierra. La pregunta es, ¿está usted alineado con lo que Dios está haciendo en la tierra? ¿Con la acción de Dios hoy en la tierra? ¿Está usted alineado con eso? Mi hermano, hay muchos cristianos que no están alineados. Hay muchos cristianos que están dormidos. Hay muchos cristianos que están afanados en otras cosas. Hay muchos cristianos llenos de dones espirituales que no están trabajándolos. Que el Señor nos ayude a despertar, mi hermano. Que el Señor nos ayude a reflexionar y a preguntarnos, como lo hicieron estos varones, ¿verdaderamente Él es hijo de Dios? Y yo quiero encontrarme, quiero ser hallado en la acción de Dios en la tierra, en lo que Dios está haciendo en la tierra. Hay mucho trabajo. Por eso que el Señor Jesucristo Él decía que había que rogar al Padre para que enviara obreros a su viña. Hermanos amados, para eso el Señor nos ha llamado, que en este día en que recordamos ese gran milagro de Dios, de haber resucitado a Cristo de entre los muertos, y que producto de ese gran milagro, nosotros hoy día tenemos salvación, querido hermano, querida hermana, nosotros también podamos llevar salvación a otros a través de nuestra predicación. Se me viene a la mente un versículo de Pablo donde él dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. O sea, con mi boca yo digo, Él es mi amo, Él es mi Señor, yo soy su esclavo. Eso es lo que yo digo con mi boca. Pero en mi corazón, mire, esto es lo que tengo que creer para ser salvo. Y creyeres en tu corazón que Dios se le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, yo debo creer en la resurrección. Hay muchos que creen en la muerte de Jesús. No todos creen en la resurrección de Jesús. Y por eso que usted y yo somos llamados a creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermano querido, hermana querida, el Señor la ha llamado a usted, le ha llamado a usted para algo maravilloso, grande, y ser participante de lo que Él está haciendo hoy día en la tierra. Somos parte nosotros de un reino distinto. Los reinos humanos se pelean unos con otros, anuncian guerras unos con otros, unos contra otros. Mientras tanto, el reino de Dios está operando aquí en la tierra a través de usted, querida hermana, querido hermano, a través de mí. Seamos nosotros esos agentes activos en el reino de Dios para llevar salvación también a otros a través de la predicación del Evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos ordena anunciar. Oremos al Señor.
Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te da mi alma, Señor, por esta hermosa palabra que tú pones delante de nosotros. Yo te agradezco por ella. Señor amado, qué maravilloso es meditar en esto tan grande que tú hiciste, Señor, y por esto te agradezco, Padre amado. Te agradezco con todo mi corazón que tú hayas provisto salvación, no solamente a mí, sino que también a mi familia, a mi casa, Señor amado, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, y también, Señor, que hayas provisto salvación a aquellos hermanos con los cuales comparto día a día, Señor, aquellos hermanos que se encuentran en Chile, en Argentina, en México, en fin, y aquellos que también un día conocerán tu palabra por medio del accionar nuestro. Señor, desde ya te pedimos por ellos y te pedimos que nos ayudes a ser valientes para ser hallados en lo que tú, Padre amado, estás haciendo hoy día en la tierra, porque tú estás trabajando hoy día en la tierra. Bendito Dios, gracias te damos por habernos considerado, por habernos llamado a tus caminos, por habernos salvado. Fue solamente la gracia tuya y tú eres quien merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Te lo rogamos todo, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a dar lectura a los avisos. Los avisos son los siguientes. Bueno, hoy día se hizo un cambio horario en Chile y también para acomodarnos un poquito a el horario de nuestros hermanos vamos a también nosotros hacer unos cambios acá, ¿ya? El día lunes tenemos una reunión de comité de temas a las 9 de la noche, hora de acá de Illinois, ¿ya? Que correspondería a las 10 de la noche, hora de Chile. El día martes vamos a tener reunión de Eclesis a las 7:30 de la tarde, hora Illinois. El día miércoles habrá taller de mujeres de la Biblia a las 9 de la noche, hora de Illinois. Los horarios respectivos están en la descripción abajo. El día jueves también vamos a tener una reunión de organización a las 7:30 de la tarde. Con la ayuda del Señor estamos trabajando en los reglamentos de nuestra iglesia que justamente son parte de todo este diseño administrativo que hemos estado haciendo. El día viernes tenemos nuestro taller de lectura bíblica a las 8 de la tarde, ¿ya? Coordina nuestro hermano Alejandro. Mis hermanos, también quiero indicarles que desde el 6 hasta el 11 de abril vamos a tener nuestra reunión o semana de consagración, donde como iglesia nos juntamos, nos unimos, a pesar de que estamos separados por mucha distancia, pero unidos en el Espíritu, y hacemos justamente una separación de esta semana, de este tiempo para nuestro Señor. Así es que todo el día, toda esta semana, del lunes hasta el sábado 11, vamos a estar en semana de consagración. El día martes vamos a tener un ayuno y vamos a estar meditando en el Salmo número 97. Vamos a comenzar el ayuno a las 10 de la noche del día anterior y entregamos el ayuno a las 6 de la tarde de ese día martes. El día jueves, lo mismo, vamos a tener un ayuno donde vamos a meditar en el Salmo 99.
También el día sábado vamos a tener un ayuno y meditaremos en el Salmo 101. Y ese día también vamos a tener un servicio de consagración de 6 a 9 de la noche, ¿ya? Como digo, son todos horarios en horario de Illinois. De 6 a 7 vamos a tener nuestra reunión de oración que va a ser dirigida por nuestro hermano Víctor Ángeles. De 7 a 8 una reunión de instrucción que va a ser dirigida por nuestro hermano Nelson Astorga. De 8 a 9 una reunión de alabanzas que va a ser dirigida por nuestro hermano José Luis Moraga, ¿ya? Esos son los avisos para la próxima semana. Desde ya, mis hermanos, dejamos a todos cariñosamente invitados a unírsenos a esta semana de consagración, donde procuramos, mis hermanos, si bien es cierto, todos los días son consagrados al Señor, pero en esta semana tratamos como iglesia del Señor unirnos y tratar de todos juntos en el Espíritu abocarnos más a nuestro Salvador, a nuestro Dios. El Señor bendiga estos avisos, ¿ya? Bueno, vamos a dar término a este servicio y para ello vamos a pedir la bendición del Señor. Bendito Dios, gracias te damos, Señor amado, por esta hermosa reunión de meditación. Te agradecemos, Señor, por cada hermano que ha estado conectado, como así también por aquellos que han de conectarse o de ver esta meditación en modo diferido. Y te rogamos una bendición muy especial por cada uno de ellos, de nuestros hermanos y hermanas. Que este milagro maravilloso de resurrección, Señor amado, que ocurrió hace poquito más de 2000 años atrás, Señor amado, donde tú proviste salvación tan grande para todos nosotros, Dios mío, pueda esta salvación seguir haciendo su efecto en nuestros días sobre aquellos hermanos y hermanas que te han conocido, y puedan ellos seguir siendo perfeccionados en tu obra, esa que tú comenzaste en sus vidas, y ellos puedan sentir ese gozo, esa alegría, Señor amado, de pertenecer a ti. Señor, ayúdales para que sus votos sean renovados, nuestros votos sean renovados, y con más fuerza, con más energía podamos entregarnos a ti, Señor amado, y poder, Señor bendito, servirte como tú quieres. Bendito Dios, que esa bendición del cielo derramada a través de tu Santo Espíritu sea, Señor amado, un derramamiento de amor y de gracia sobre la vida de cada uno de quienes tienen la oportunidad de escuchar en esta hora. Todo te lo rogamos, Señor amado, todo te lo suplicamos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.